Hola Nakama, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mr. Eduarden y en el video de hoy vamos a ver una de las Figuarts Zero que salieron el año pasado, 2020, y fue pues de las que puse en mi top 3, así que decidí comprarla y esa será la de Sir Crocodile. Y bien Nakama, la verdad es que esta figura pues me sorprendió bastante su caja, ya que es enorme, bastante grande, incluso para las Figuarts Zero, es como del tamaño de las de los almirantes de Battle Version, así que pues bastante grandecita. En el frente pues tenemos una ventana bastante grande, por acá tenemos una imagen de la figura, por acá por el lado también tenemos una, por acá tenemos otra, en la parte de atrás tenemos unas más, en la parte de arriba el nombre y en la parte de abajo el rostro, bastante parecido al formato pues de todas las demás del año pasado de este Paramount War, incluyendo por ejemplo la de Luffy. Y bueno, Nakamas, por acá debemos tener el sticker de Toei Animation que nos dice que esta figura es original. Aquí lo tenemos. Y sin darme vueltas, Nakamas, comenzamos con el unboxing. Y bueno, Nakamas, acá la tenemos y la verdad es que, bueno, creo que la caja sí está justificada porque esta forma es bastante grande. Y bueno, la verdad es que hasta ahora la figura pinta bastante bien. Nakama, vamos a empezar con un 360 de esta figura y la vemos en detalle. Y bueno, Nakamas, acá tenemos la figura, vamos a verla ahora sí en detalle. Bien, empezando por todo el efecto de arena, la verdad es que esta de las partes que mejor está de la figura, ya que sí transmite muy bien como el hecho de la arena estar en el aire, tiene una muy buena movilidad, tiene unos buenos colores, buenos sombreados, la verdad es que se ve muy, pero que muy bien, especialmente toda esta parte que está detrás del corte de la espada, como lo llama Crocodile. Por acá vemos toda esta luna que la verdad se ve increíble, muy buen detalle. Vemos que también en la parte de la pierna vemos que se está transformando en arena desde esta parte, lo que también me parece muy cool. Incluso se ve la textura en el zapato, mientras que en el otro lo vemos mucho más liso, pero este tiene ese mismo problema que vengo criticando desde el año pasado, que es pues unas partes no muy pulidas en la escultura, donde se ven pequeños poros que si bien en esta figura puede parecer que son pues porque es de arena, en realidad no. Es simplemente otro estilo de escultura que están utilizando ahora, un poco más estilo arcilla, que no me termina de encantar. Vemos que sí hay bastante arruga y hacen ver la ropa como mucho más delgada, que en realidad debería ser un poco más acartonada según vemos en el manga y en el anime. Lo mismo con la capa, vemos que si bien tiene buen detalle, tiene demasiada textura. Y esto pues es más que todo desprolijidad, más que detalle. Por acá también vemos en la parte del cuello, vemos también una buena textura en las plumas de esta zona de acá, o en los vellos, en los pelos. Por acá también vemos el pañuelo, la verdad está bastante bien. Y el rostro, si lo vemos acá, la verdad está bastante bien esculpido. Siento que está un poco oscuro, pero Crocodile suele tener esta apariencia como de sombra en el rostro, así que no está tan mal. En general lo que me parece es que la pintura en general es un poco muy oscura, pero fuera de eso la verdad se ve bastante bien. El garfio transmite muy bien el material, se ve la verdad imponente, peligroso. Se ven bastante pues las muescas que tiene de golpes. Así que la verdad esta parte bastante bien. La figura, la verdad es que sí resalta entre muchas de las otras de este año, pero sigue aún teniendo sus malos detalles. Y bien, Nakamas, ahora vamos a comparar esta figura con otras figuras.
Y bueno, Nakamas, acá tenemos la comparación tanto con Crocodile, la versión original, que al parecer mantiene la misma escala. Parece que al estar erguido, tuviera en realidad la misma altura. El tamaño de la cabeza es bastante parecido, eso me gusta bastante. Por acá podemos ver algo de lo que les decía de la diferencia, ¿no? Vemos que esta ropa es mucho más acartonada y los detalles son, digamos, menos pronunciados, no hay tantas líneas, lo cual, en mi opinión personal, es una mejor decisión para figuras de manga y anime. Y por acá tenemos una comparación con Doflamingo, que sí sabemos que es mucho más alto, pues, pero en la Figuarts 0 la diferencia de altura no es tanta. Sin embargo, se conserva algo de diferencia. Bien, la cámara vamos a compararla con otras figuras. Y bueno, Nakamas, acá tenemos la comparación con la Figuarts 0 de Luffy que vimos en el video anterior. La verdad es que la escala se ve bastante bien. Y con Barba Blanca me encanta pues la diferencia increíble que hay de altura entre los dos personajes, ya que se refleja muy bien cuando la comparamos con la Portrait of Pirates. Y bien, Nakamas, ahora vamos a ver cuánto mide esta figura. Y bueno, Nakamas, esta figura pues el punto más alto me parece que es la punta de la espada, que nos daría unos 21 centímetros y medio de ancho. Pues tenemos bastante porque es todo esto de la arena, que serían unos 24 centímetros, y hacia atrás tendríamos aproximadamente, y este es un poco más difícil de medir, unos 23 centímetros, un poquito menos. Y bien, Nakamas, bueno, la verdad es que esta es una figura que la verdad vale totalmente la pena. Si bien tiene unos pequeños detalles, como les mencioné, que no me gustan, además de que no lo mencioné antes, pero se le notan ciertas uniones en las partes de la arena, que pues obviamente debe tener uniones, pero siento que podrían estar un poco mejor disimuladas. Se ven como las líneas donde se unen. Pero en general, Nakamas, es una figura que valió mucho la pena. La verdad es que lo pensé bastante, pero cuando un amigo me mandó fotos me decidí por ella, así que gracias Ise, el coleccionista. Les dejo su Instagram en la descripción por si lo quieren seguir. Y bueno, Nakamas, ¿qué les puedo decir? Para mí esta figura se merece un 8. La verdad es que para el precio que tiene, pues tiene unos muy buenos detalles, tiene sus pequeños inconvenientes, pero fuera de eso es una gran figura, sobre todo para los amantes de Sir Crocodile. Así que, Nakamas, no siendo más, les agradezco por ver este video. No olviden suscribirse, darle like al video si les gustó y déjenme un comentario y díganme qué opinan ustedes de esta figura. No siendo más, les digo que también me sigan en Instagram porque voy a estar subiendo un poco más de contenido por allá para que no se lo pierdan. Y además voy a empezar a utilizar TikTok. Para los que tienen TikTok, pues ya saben que me pueden seguir también como Mr. Eduardo. No siendo más, Nakamas, nos vemos la próxima y hasta luego.